bien. El de Ternavasio, bien. Ternavasio, el de gobernar la revolución, hay dos de Ternavasio. Ahí te digo el nombre. Sí, porque abarca como bastante años y es como que no sé a qué centrarme, así que ese está medio complicado. Claro, bien. Bien, bien, bien. Bárbaro. Igual, tengo una pregunta. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Tipo, por orden cronológico? ¿Vamos a ir saltando de textos ahí que surgen dudas o cómo? Ahora en este grupo de Sí, sí. estudio. Sí, sí, sí. Bueno, eso como ustedes quieran. Quizá podemos eso, reponer ideas centrales de estos textos, por ejemplo, bueno, el de Burguín, el de Guerra, quizás hacer como un pantallazo así más general de la materia. Bueno, no sé si pudieron leer el programa. Yo recomiendo que en general a la hora de preparar parciales, pero también de preparar cualquier final, lean los programas de la materia, sobre todo las fundamentaciones, porque en los programas un poco entendés qué es lo que el profe quiere o espera de nosotros, o sea, de lo que aprendamos, ¿no? Entonces, básicamente en Historia Argentina 1, lo que vemos, o sea, en el bloque de las historias argentinas tenemos Argentina 1, 2 y 3. En Argentina 1 lo que vemos básicamente es, bueno, todo el periodo colonial, ¿no? De periodo independentista también, tanto a nivel nacional como más a nivel regional. Y bueno, todo el proceso de consolidación del Estado Nacional, ¿no? O sea, ahora y sobre todo en muchos textos aparece recurrentemente esta cuestión de, bueno, la nación y los distintos gobiernos provinciales y esta falta de una consolidación de un poder central. Y bueno, como a raíz de la independencia y de todo ese proceso, de repente, bueno, somos independientes, pero cómo se gestiona ese gobierno y cómo se gestiona la economía. Digo, como que estamos en un proceso de un poco acefalía política de repente y de muchas luchas intestinas dentro del territorio, porque estamos muy lejos todavía de lo que va a ser segunda mitad o fines del siglo XIX o siglo XX, donde tenemos un Estado-nación bien consolidado. Entonces tenemos que partir de esa óptica de el quilombo que eran las provincias unidas del Río de la Plata, incluso la Confederación Argentina, porque bueno, justamente faltaba ese poder central, ese Estado-nación que se va a consolidar a fines del siglo XIX. Pero bueno, por eso les recomiendo que chusmeen el programa, porque nada, es como te da una idea más integral, más secular de bueno, qué esperan los profes de nosotros. Pero bueno, eso, si quieren podemos hablar de... El texto de guerra está bueno como primer pantallazo porque habla justamente de, bueno, todo lo que es el proceso de las abdicaciones de Bayona, o sea, cuando Fernando VII, perdón, tiene que entregarle el poder a Napoleón y demás. Entonces es como bastante puerta de entrada de un montón de procesos que se están dando en la región y en el Río de la Plata. Ese texto lo pudieron leer, se les hizo complejo, bueno, además de que es larguísimo, ¿no? Ahora, la duda es, Sí. respecto de lo que pasa en Europa, de lo que pasó en Europa, ¿es antecedente necesario para todas las revoluciones que se generaron acá en América o no? Ese es el tema. ¿Sí o no? Completamente. Bueno, entonces por ahí en eso, por ahí va el tema. Que lo que pasó allá, creo que algo hablamos en clase y creo que él nos tomó algo, ¿no? Nos tomó una vez un parcialito. Que lo que ha pasado allá, las abdicaciones y demás, por ahí es el puntapié para todo después lo que pasó acá. Claro, no me acuerdo en qué texto de lo que tenemos que leer, que dice que las revoluciones hispanoamericanas son revoluciones externas e internas. O sea, son El como... de el Danilo, o Anonio, no me acuerdo cómo es el programa. Antonio Creo Nino. que es este, Es, Anino. que dice eso, ese. ¿verdad? Que, o Sí, sea, sí, sí. Igual lo que hace ese autor es básicamente reafirmar todas las ideas que expone Guerra a lo largo del texto. Pero todas, básicamente, como un es como copy-paste. explicar un poco el texto. Como si no te pudiste leer el texto porque es muy largo, mira, te hago este resumen. Sí, eso es verdad. Es Es un verdad. poquito así.
Pero es muy interesante lo que él dice, ¿verdad? No hay que pensar, digamos, en las revoluciones hispanoamericanas como, che, mirá, porque nosotros nos revolucionamos, España cayó. O sea, Sí, exacto. Esa sino es que la visión de la historiografía clásica. son o sea, las revoluciones hispanoamericanas son una consecuencia de esa abdicación de Fernando VII. Sí, De sí, Fernando sí. VII y toda la zona peninsular española yéndose básicamente a la mierda y Sí. demás cuestiones. También lo que ella decía, lo que Euge decía de, ¿cómo se llama? Lo del quilombo político que vive Argentina durante los primeros mínimo 30 años de su, entre demasiadas comillas, creación. Eso también en el epílogo de Ternavasio, más o menos lo podés ver cuando él te explica todo el quilombo que tienen de, che, ¿qué constitución usamos? Entonces te dice, mira, a mí me gusta la inglesa porque tiene esto, esto y esto. A mí la estadounidense, a mí, fíjate la francesa, fíjate la española. Y empiezan a agarrar de todos lados y cómo te das cuenta de que muchas personas siguen queriendo una monarquía. Porque, por ejemplo, la constitución inglesa hasta el día de hoy sigue considerando la monarquía. Y la francesa también, porque acuérdense que estaba Napoleón, que era el emperador de Francia, o qué sé yo, bueno, Estados Unidos era la única que no consideraba una monarquía, pero porque Estados Unidos... A ver, una cuestión que quería yo también despejar. Más allá de, bueno, de esto de lo que pasó allá en la península, que repercutió acá. Bueno, uno de los textos también dice que, bueno, se dieron diferentes revoluciones por todo el continente. Hay otra, o sea, otra de las causas también, no causas por ahí, o bueno, puede ser que sí, o antecedente de las revoluciones, puede ser también el tema, todo este tema de la ilustración y los nuevos, del nuevo pensamiento y las nuevas ideas que venían desde Europa, ¿no? También eso, que planteaban la república y, y la modificación de esto de las monarquías en repúblicas, digamos, ¿no? Sí, 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 Fernanda, eso es clave. Bueno, estaba buenísimo todo esto que venían diciendo ustedes, sobre todo Maxi, en torno a, bueno, como un poco, o sea, para contextualizar, a Javier Guerra es un autor que es bastante canónico, digamos, en lo que es la historia americana, historia atlántica, y justamente la propuesta que él trae es, bueno, eso, como trascender, digamos, las historias nacionales y proponer una visión más atlántica, más atlántica en el sentido de ver ambos continentes, ¿no? Y más global. Entonces va a pensar, bueno, estos procesos de levantamientos americanos en relación muy estrecha con los levantamientos también en Europa que se dan, ¿no? Pero en ese marco es súper interesante esto que vos traes porque es así, digamos. Claro, totalmente. Es muy interesante ver cómo en estos años de principios del siglo XIX, estas ideas que Guerra y en otros textos van a aparecer en torno a como la noción pactista del poder, ¿no? En detrimento de las teorías absolutistas del Estado, porque justamente cuando cae la dinastía borbónica y con el advenimiento de la ocupación Se francesa. refiere al pacto social, perdón, por lo pactista, el pacto social de Rousseau. Exacto, o sea, viene todo en saga con estas nuevas ideas ilustradas que van surgiendo en esta época y que tienen como expresión última la aparición de las juntas, ¿no? Porque justamente Sí. cuando se da la caída, la abdicación de Bayona de los Borbones, se da una cuestión de acefalía del poder, ¿no? O sea, no está más el rey de España, está la corona española ocupada por los franceses. ¿Dónde está la soberanía? Porque previo a las abdicaciones, en el antiguo régimen, digamos, tenemos una situación en la cual el pueblo dispone, digamos, pone la soberanía en el rey, que es como la cabeza del cuerpo político. Cuando ese rey no está... Perdón, y acá Sí. está lo que dice Nino, la importancia de justicia, soberanía, consentimiento, y dice un concepto más, que me parece que está muy bueno esto de cómo se plantea lo viejo y lo nuevo también, porque todos sabían que se venía algo nuevo, no sabían si tomar a Francia como ese ejemplo de nuevo o hacerlo desde cero. Y yo justo ahora leí el texto de Airolo, de Valentín Airolo. Si bien es un poco posterior, creo que en el ejemplo de Córdoba se puede ver muy bien cómo funcionó dentro de Córdoba mantener algo del orden viejo,
de la monarquía, que es como el catolicismo tan fuerte, y a la vez una nueva idea de república. Por eso Córdoba funcionó también como una alternativa a Buenos Aires, digamos. Totalmente, totalmente. Y eso es súper interesante porque de repente, no sé, a mí me pasó antes de cursar la materia quizás, de decir, bueno, la Revolución Francesa, cómo es el paradigma de las ideas nuevas, ¿no? Y pensar en, bueno, la corona española como eso, lo viejo, lo vetusto, lo tradicional. Y pensar cómo dentro del mismo imperio español se estaban dando estos procesos de actualizar de cierta manera la monarquía, pensar en de repente tener monarquías constitucionales o monarquías representativas donde las juntas tengan ahí un poder de representación importante, digo, como que complejiza un montón el escenario. Pero sí, digo, la implicancia de las ideas ilustradas y de esta cuestión de la soberanía y la representación y las constituciones es clave para pensar todo este proceso. Y como decía Maxi, por ejemplo, pensar la constitución de 1819, que si bien, bueno, fue un fracaso eventualmente, pero digo, quizás pensar 50 años antes una constitución en el Río de la Plata, digo, no estaban las condiciones dadas para pensar eso. Esa idea del contractualismo, del pacto social. Hay un montón de reverberancias de ideas ilustradas que son nuevas. Sí, y también hay que tener en cuenta, digámosle, que, iba a decir Estados Unidos, que Argentina está en un proceso, o sea, es un bebé recién nacido, está dando sus primeros pasos, y ninguna de las ideas que tiene son originales porque, bueno, son nuevas pero no originales, porque las saca por ejemplo, en el texto este que yo nombré de las constituciones, también se habla mucho de, o sea, están usando a Rousseau, a un montonazo de gente que tenían un bocho tremendo, pero filosofaban mucho. O sea, muchas de las cosas que decían eran muy abstractas. Entonces, cuando eso se quería llevar a cabo, tipo, bueno, vamos a usar lo que dice Rousseau para esto, se iba a la mierda. ¿Por qué? Porque no era práctico. O sea, tenía ideales demasiado abstractos para poder, ¿cómo se llama? Para poder usarlos. Entonces, lo que también hay que tener en cuenta es eso, es que se está tratando de usar muchas ideas, que muchas son abstractas, muchas son sacadas de Europa, que funcionan en Europa porque Europa funciona diferente a Latinoamérica, más precisamente a Argentina. Entonces también hay que Bueno, pero tener ahí en cuenta está eso. lo que dijo Marechal. No nos va a tomar Marechal, pero dijo que las ideas venían y tenían matices. Eso, para aplicarlo, digamos. Pero bueno, Sí, sigamos. a ver, igual creo que es bastante claro de que todas las ideas fueron traídas desde Europa, o sea, todas las que trajo Belgrano, después cuando se junta Belgrano, Rivadavia y Fernando VII, que se juntan en Inglaterra, que discuten sobre qué hacemos con Argentina, y bueno, Fernando VII le dice, che, hagan la suya, tipo, no repitan el sistema monárquico, hagan algo nuevo, pero a su forma, y ahí después Rivadavia va con las reformas que promueve en el 21, ¿no? Pero sí, siempre se tiene en mente la opinión y la visión y las ideas traídas desde Europa, Estados Unidos, básicamente. Bueno, por eso ahí también es tan interesante pensar en esta dimensión que trae guerra en torno a la circulación de información y la prensa, las gacetillas, porque digo, también es interesante esta cuestión de, bueno, sí, las ideas eran traídas de Europa, pero cuál era la mediación que se generaba acá en el territorio rioplatense y cuándo, digo, porque también es un posicionamiento político decir, bueno, todas las ideas venían de Europa. Digo, nosotros en qué momento empezamos a ser productores de conocimiento o de ideas, o cómo la ilustración, digamos, se adapta al contexto rioplatense. Eh, Nada, será también trabajo de futuras investigaciones históricas, ¿no? Como ahondar en esas cuestiones. Pero sí, desde ya, por eso también esto, vuelvo a guerra, pensar en un mundo que poco a poco y lentamente se va conectando. Digo, no estamos ya en el siglo XVI o XVII, incluso XVIII, sino que eso, las comunicaciones cada vez se van haciendo más cortas, las ideas viajan más rápido, la información viaja más rápido, las noticias de revoluciones viajan más rápido y tienen más impacto. Entonces por eso es tan importante la visión atlántica, la visión más global.
Bueno, pero un poco eso también. Quizás de guerra también me parece importante, no sé si lo vieron, si lo apuntaron, pero esta nueva noción contractualista que aparece en las juntas y como la proliferación de distintas juntas de gobierno, tanto en España como en América, genera este nuevo problema de la representatividad y cómo Guerra plantea esa hipótesis de, bueno, a partir de los nuevos pactos sociales a partir de esta cefalía y cómo las nuevas juntas van a representar a los pueblos, cuando eventualmente los Borbones son restaurados en el gobierno, cómo los americanos van a básicamente denunciar esa falta de igualdad, ¿no?, entre los peninsulares y los americanos y la poca representación que la corona restaurada les ofrece a los americanos va a devenir en, bueno, como esa reivindicación de la nación, ¿no?, como germen de los procesos independentistas americanos. ¿Eso lo pudieron ver? ¿Lo entendieron? ¿Lo charlaron? Yo Sí, por sí. cuando... Bueno, bueno, sí, habla. No, digo que eso de que no había igualdad viene de las reformas borbónicas, ¿no? Y yo creo que eso medio... Tuvimos como una especie de trabajito de este texto de guerra y ahí era como, bueno, aparecía esto de las revoluciones como una solución a la crisis monárquica, ¿no? Como era algo, digamos, no es que se estaban levantando contra la península, sino que la querían ayudar, se estaban levantando contra Francia, pero ahí aparecían estas contradicciones, ¿no? Como, bueno, somos tan españoles como los peninsulares, pero no tenemos los mismos privilegios, se decía en ese momento, ¿no? Pero sí, yo creo que va todo medio al hilo, viene de la mano. Sí, totalmente. Y eso para mí fue re loco la primera vez que cursé, bueno, la vez que cursé la materia, de decir, wow, o sea, los revolucionarios y los independentistas, los que devinieron en independentistas, en un principio estaban haciendo una reivindicación de la monarquía y de la corona. Digo, como capaz se rompen un montón algunos sentidos comunes que traemos de la escuela, que es interesante. Pero sí. Sí, sí, a mí me pasó porque siempre en la escuela como que te ponen como al malo, al dictador, al asesino, que opresor de libertad, como España, y en realidad fue un shock, ¿viste? Como un choque de realidad y de información tremendo. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, bárbaro entonces. Nada, no sé. Igual está re piola como que se genere así medio debate, discusión. Digo, se ve Yo que de guerra me gustaría tipo aclarar tipo tres cosas que considero yo de que dan por sentado, o tres o cuatro cosas que originan un poco como las revoluciones hispánicas, ¿no? La primera sería la más obvia, que es el primer motivo, la conquista de Francia a España y el cambio dinástico de los Borbones a los Bonaparte, porque eso generó un revuelto, una opinión popular muy negativa por parte de la península y de toda América. De ahí, el trato tipo desigual que había, o sea, que tenía la península con América, porque América quería que la nación española no era solo la península, sino que era la península y toda América, tenían igualdad de condiciones. O sea, después se da cuenta de que los peninsulares lo ven como colonias o reinos que dependen de la península, ¿no? Y claro, esto también se ve cuando en España se hace la junta central, y cuando en América se quiere hacer una junta, se la deniega completamente. Porque supuestamente no estaba en la misma situación, no había un ejército invasor en América, no estaba ante una guerra inminente como era España, por esos motivos. Después, otro motivo fue en 1909, cuando se iban a llevar los diputados de América a la península, que al final no se puede, se deniega, y eso agrava de vuelta la situación de igualdad, y ya lo que fue la gota que derramó el vaso fue en 1810 cuando cae la Junta Central. La Junta Central ahí dice, bueno, acá ya terminó de caer la península, ya está. Como cayó la península, vamos a seguir nosotros, entonces tenemos que mantener la monarquía, tipo mantener el sistema
nosotros y hacer la nuestra. Básicamente, es como la conclusión a la que llegan después de la caída de la Junta Central. Sí, ¿no? Esas cuatro serían, esas cosas que nombraste. Bien. Sí, serían como Sí, los puntos claves ahí de puntos más que importantes. resalta. Sí, entre los dos capítulos son los 4 puntos que resalta. Esto lo traté de hacer cronológico, porque esto de 1809 lo dice en el siguiente capítulo. Porque en el primero va hasta 1810 y en el segundo vuela a 1809, pero bueno. Sí, sí. Yo quería preguntar si alguien sabe, ya moviéndonos un poco más adelante, si algunas ideas centrales de Alperindongui que no terminé de leer, me da mucha risa el chabón, o sea, no te puedes llamar así, pero bueno. De Tula Alperindongui, y estaba leyendo Burjín también, que no llegué a terminar, y más lo de los últimos Davio también, bueno, y alguno que otro más de adelante. Lo que está bueno del Perindón en realidad, a mí me preocupó, es que nosotros no lo dimos en los teóricos, o sea, no lo había que leer. Y cuando lo leí como que nos tiraba una banda de contexto que nosotros por ahí no habíamos visto, porque saltamos de Guerra a creo que leer Moreno, y era como de dónde salió ese chabón. Y re que acá tipo, dice, o sea, como que lo explica bastante bien, y realmente desde la llegada de los españoles, cómo tipo, es la revolución hasta 1811. Entonces como que pone bastante en contexto de cómo, o sea, las invasiones inglesas nos dieron nosotros las fuerzas para crear milicias, y cómo todo ese sistema se da alrededor, y la aparición como de la aristocracia militar, por así decirlo, y cómo llegan también Belgrano y San Martín a la escena, la aparición de Moreno y Saavedra. Creo que eso es lo que está bueno de Alperindongui. Y aparte no fue tan complicado de leer. Habla de las milicias urbanas, ¿no? Que como que ellos como que fueron partícipes de lo que pasó, digamos, de 1810. No sé si lo entendí bien a esto, pero como que lo hace partícipe a la milicia urbana de eso, de ese proceso. Sí, bueno, también meto bocadillo a partir de mi lectura de hoy, si sirve. Pero nada, está bárbaro que vayamos reponiendo entre todos, o sea, es un re ejercicio de repaso. Sí, totalmente. A mí algo que me llamó la atención del texto, que me gustó, o sea, siempre yo recordaba que Alperindongui era como mucho más denso de leer y me gustó el texto, que digo, no, como esto que decía Palo, en torno a, bueno, como esa nueva gravitación o esa, digamos, esa creciente importancia que va a tener la élite criolla en las milicias urbanas, ¿no? Y también cómo en las invasiones inglesas también se cristaliza un poco esa incapacidad de la monarquía de defenderse a sí misma, ¿no? O sea, cómo a partir de las invasiones inglesas y de esos 2 años, un poco es el pueblo mismo, Buenos Aires mismo, quien tiene que defender esa soberanía que está siendo amenazada, ¿no? Como que es una idea interesante, y cómo a partir de las invasiones inglesas, bueno, esto que decía Paloma, perdón si parafraseo, pero es importante como para entender secularmente que desde las invasiones inglesas, digamos, el proceso de militarización de nuestro país y de las Provincias Unidas, de la Confederación, como quieran llamarlo, va en aumento. O sea, digo, como que desde los albores de la nación somos un país hipermilitarizado. Uy, acá se suma alguien más. Pero sí, y en todo el proceso revolucionario de 1810, el rol que van a tener esa élite criolla, que cada vez tiene más gravitación política y más fuerza, va a ser muy importante. Digo, esto de, no sé, no es casual que Cornelio Saavedra surja de esas milicias urbanas, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar algo de ese texto. Por ahí que también piensa como que en 1810 es como el punto culmine del poder, digamos, de esa élite criolla en las milicias, y que de ahí va decayendo el poder porque se empieza a hacer toda una transformación dentro de las unidades militares que buscan como más profesionalización y ganar las guerras como internas, y ahí va decayendo un poco el poder. Pero creo que ya dijeron todo.
Y yo creo que también va decayendo un poco por el costo económico de las operaciones militares, porque a partir de la revolución, el déficit fiscal que empieza a ver, que esto lo dice Amaral, se nota muchísimo el aumento del déficit por la financiación de estas organizaciones militares, de estas operaciones militares. Porque nada, era mucho dinero que se tenía que gastar en organizar todas las milicias. Esto se pudo ver con las invasiones inglesas, por ejemplo. Bien, bárbaro. Y Ana, habías dicho también de Burguín y Davio, ¿no? Sí, porque son los últimos, creo. De Burguín empecé a leer, pero no mucho. Sé que es un texto bastante económico porque si está hablando de aranceles va a hablar de la importancia del puerto en su mayoría y de esta como discusión entre libre comercio y proteccionismo por lo que estoy viendo, pero no lo leí. Después me faltó creo que alguno de Ternavasio y no sé, ahora no los tengo muy a mano. Bien, sí, el de Burguín, bueno, aborda esta cuestión que traía Fernanda, que es importante, sobre la ley de aduanas, ¿no? La ley arancelaria, que bueno, un poco también eso, como puesto en perspectiva, incluso pensándolo desde el presente, desde el momento de la independencia, una de las cuestiones que más va a llenar de contenido el debate político es eso, qué hacer con el sector externo, ¿no? Y con las importaciones y las exportaciones, que digo, a día de hoy básicamente que sigue siendo la espina dorsal de nuestra economía. Digo, siempre fuimos un país como muy ligado al sector externo. Y sí, un poco el texto también de la lectura que hice hoy, igual eso, vayamos reponiendo entre todos, es bueno, digamos, eso, esa ley arancelaria rosista de 1835 que un poco pone y prioriza, digamos, como una beta más proteccionista, en detrimento de esa idea más de comercio libre, comercio de corte más liberal de Rivadavia, ¿no? Pero bueno, no sé en cuanto al... Claro, esa es la dicotomía, ¿no? De libre comercio y proteccionismo. Ahora, las medidas de Rosas fueron proteccionistas, ¿o no? Porque lo que pasa, yo leí en el texto como que las medidas fueron proteccionistas, después como con el tiempo fue aflojando, creo que con el bloqueo y demás, como que fue aflojando ahí el tema, pero las medidas fueron proteccionistas en ese sentido, digamos. A la industria nacional. La industria entre comillas, porque no había, pero digo, a los productos Sí, nacionales. sí. Yo lo que pude ver es que, bueno, nada, de que desde 1820 hasta 1829 era como que no se quería ni tirar ni por el proteccionismo ni por el libre cambio o libre comercio. No me acuerdo cómo es exactamente. Pero básicamente lo que hace Rosas es que, como Rosas quiere reestructurar el orden, y esto se ve en el texto de Hellman, del sistema de Rosas, se ve en todos estos textos, que Rosas lo que quiere hacer es como que haya un equilibrio, un balance con todo, tipo de relaciones exteriores, con los indios, internos, en la economía. Entonces, lo que hace el chabón es aplicar un proteccionismo moderado. O sea, ¿es un proteccionismo? Sí, pero muy limitado y muy reducido para así tampoco joder o molestar a aquellos que no querían el proteccionismo. Y además para beneficiar a los de clase media, básicamente. Eso por lo menos es lo que yo pude entender leyéndolo. Sí, es como que, o sea, tenía tantos quilombos internos que no quiso aplicar un proteccionismo entero, como todos entenderíamos un proteccionismo a día de hoy. Entonces, como vos bien dijiste, Franco, puso un par o sea, subió un par de, ¿cómo se llama?, impuestos y cosas así, pero es muy tibio lo que hizo. Por eso el profe mismo dijo que
tengamos en cuenta que se consideraba proteccionismo en ese momento y no, y no el proteccionismo que entenderíamos ahora, por así decirlo. Sí, sí, igual también es necesario entender de que, por ejemplo, en este caso de Buenos Aires, el territorio argentino, es literalmente imposible imponer un proteccionismo como tal, porque literalmente todo el sistema económico y todo el comercio dependía del puerto y del comercio exterior. Si automáticamente hacías un proteccionismo absoluto, se cortaba todo el sistema económico, se cortaba todo, y era un quilombo mucho mayor. Sí, quizás ahí también, como para sumar, es interesante. Bueno, acá Kiara pone algo en el chat, dice: Rosas explicó que el objetivo de esta ley era el ayudar a la industria y la agricultura locales. Sostuvo que la competencia extranjera era el principal obstáculo que se oponía a la recuperación industrial y agrícola y que la tarifa produciría el crecimiento progresivo del comercio exterior y local, así como mayores ingresos. Bien, sí. Digo esto, quizás como sumar la dimensión de, bueno, los actores sociales, ¿no? Como involucrados, porque digo esto, esta política de nacionalismo económico que llevó adelante Rosas como en estos primeros años y que Burguín lo denomina así, nacionalismo económico, bueno, en pos de fortalecer a la agricultura y a la industria, digo, también tenía como el fin de, bueno, ganarse el apoyo de las clases medias, ¿no? Sí, sí, será como terminar de consolidar el apoyo que fue consiguiendo entre 1833 a 1835, que es cuando ya ejerce de vuelta el poder. Claro, totalmente. Y esto que decía María Fernanda, ¿no? También Burguín hace hincapié en cómo esa política de nacionalismo económico, bueno, eventualmente se fue desgastando por los propios bloqueos, ¿no? O sea, tenemos eso, el bloqueo francés en exactamente El 38, en ¿no? el 38, sí, y Sí, cuando fue posteriormente, la guerra de la Confederación contra Perú-Boliviana, sí. bueno, ese proceso es re interesante también para charlarlo un poquito. Em, a ver A acá las qué 10, a queda. las 10. A las 10. Perdón, que te interrumpa, pero sí, rendimos a las 10. Apenas entramos, ahí rendimos. De una, gracias. Bárbaro. No, bueno, eso, no sé, digo, en ese proceso, también en esa visión más global, entender como, bueno, las distintas presiones de las metrópolis europeas. No sé, en el 45 está la batalla de la Vuelta de Obligado, por ejemplo, que es, bueno, un poco como, digo, consecuencia de ese bloqueo anglo-francés en el puerto de Buenos Aires. Y bueno, eventualmente también Burguín hace referencia a cómo ese nacionalismo económico cada vez se va debilitando y el mismo rosismo termina teniendo una posición más unitaria. Unitaria en el sentido de eso, de sobreponer los intereses de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero sí. No sé si algo más de este texto, alguna pregunta, algo que quieran charlar. ¿Se entiende? O sea, ¿les va sirviendo como esta dinámica así de...? Sí, a mí sí, sí. A mí por lo menos sí. Bárbaro. Sí, re, lástima que mañana es el parcial, porque si no, veníamos re bien. Pero Ah, bueno, bueno, sí. Pasa que son 12 textos, es una banda. Sí, qué garrón. Pero bueno, no sé, también es eso. Quizá como, no sé cómo será el parcial, yo no creo que les tomen así por autor, puede que sí, pero capaz las preguntas son más abocadas como a, bueno, reconstruir procesos, ¿no? Que hayan sucedido. Entonces, bueno, no sé, esto. De Yo creo que repente, va a ser, sí, o sea, no sé si va a ser por autor específico, pero sí que puede englobar a uno o dos autores en una misma pregunta o en una misma consigna. Lo que el, Tipo, lo que el profe dijo fue básicamente que iba el examen como que se iba a dividir en dos, entre muchas comillas, o sea, que iba a haber partes en donde te iba a preguntar algo específico
y tenías que contestarle esa cosa en específico y ya está. Y iba a haber como otras preguntas que iban a ser, bueno, desarrollame. ¿Qué pasó acá? Y le tenías que desarrollar todo eso. Probablemente que yo te pregunte qué dijo tal autor sobre tal cosa, en alguna, por eso tiene que ser puntual, y en otras que le desarrolles un periodo, un proceso o alguna cosa por el estilo. Tipo, por ejemplo, lo de Córdoba, ¿por qué el gobierno de Córdoba es un gobierno alternativo al de Buenos Aires, por ejemplo? Ahí tenés que desarrollar, por ejemplo, podría ser una de las preguntas. Y algo específico puede ser, por ejemplo, qué opinaba King de ese texto, tipo, qué opinaba King de este sistema político. Algo específico, puntual. ¿Sí? Bueno, y sobre esa pregunta, por ejemplo, puntual de Córdoba, ¿qué responderían? ¿O qué? Yo lo que opinaba King es que Córdoba, el sistema político de Córdoba era una amalgama política religiosa, porque básicamente tanto la religión estaba íntimamente ligada con ese federalismo particular que tenía Córdoba, ¿no? Y de hecho lo dice que en cuanto a las ideas políticas mantenía un federalismo, pero en cuanto a las ideas morales se mantiene una religión única católica. Y también que este catolicismo era muy clave porque lo que hacía era generar una unificación en toda Córdoba y también se sentían representados más que nada por historia, porque ya venía de la época de los jesuitas esta tradición histórica de la religión católica, entonces generaba una unificación. Y por esto, lo que hicieron las élites de Córdoba, cuando Rivadavia quería imponer la reforma religiosa, es que se pone completamente en contra y empieza a decir que no, que está mal, que son unos herejes, que es por la influencia que tienen del exterior, por un montón. Y empiezan a decir así, básicamente, lo empiezan a tachar a Europa de como que están mal, que como su sistema es erróneo y el nuestro es el correcto, básicamente. Sí, bueno, y es re interesante, no sé, yo cuando cursé la materia, siempre hago referencia cuando yo la cursé, pero bueno, disculpen. Pero digo, cuando yo la cursé, no veíamos, por ejemplo, digo, este texto de Davio, a mí me llamó la atención porque, el de Davio no, perdón, el de Airolo. Estoy con Davio y Davio no es Airolo. Me pareció súper interesante de repente, bueno, eso, ¿no? Como más allá del sistema alternativo que Córdoba y que Bustos como que propugnaban, es muy interesante como en términos históricos también analizar, bueno, qué pasaba más allá del Río de la Plata. Porque cuando yo cursé la materia no teníamos ninguna aproximación a sistemas de gobierno o procesos particulares de las provincias, por ejemplo. Entonces es hiper interesante como sumar esa dimensión más mediterránea. Pero bueno, sí, esto que decían, ¿no? Como la dimensión católica es hiper interesante para pensarla. Totalmente. Bueno, nada, no sé, lo que quieran, seguimos charlando. Habían dicho en el grupo que eso, ¿no? La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Eso, el texto de Davio, sí, de la Confederación, sí, Perú-Boliviana. El tema es que yo tampoco, o sea, no sé qué es lo que... Hace un montón que no tengo un parcial y que no tenemos un parcial escrito presencial y eso, entonces como que estoy media mareada a ver qué es lo que puede preguntar, o sea, no... pero bueno, yo supongo que por ahí no va a ir ahí al hueso de tal autor tal cosa, tal autor el otro, no sé, espero que no, porque se me mezcla un poco. Pero bueno, el tema de, sí, el tema de la Confederación Perú-Boliviana y la guerra y todo eso, eso como que también habló mucho en la última clase. Así que bueno. Para mí, por lo que nos tomó, porque la verdad que nos hizo un pequeño examen sobre el texto de guerra, para mí, si va algo puntual, va a ser las cosas puntuales de que habla el texto, tipo de ese periodo, de ese momento histórico. Por ejemplo, si habla de algo puntual de la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, preguntará por qué Argentina se mete a la guerra, o por qué Rosas acepta involucrarse en esa guerra. Y básicamente ahí es para mantener y tener una hegemonía y reconstruir una hegemonía en el norte.
porque si se ganaba esa guerra, si se ganaba bien, iba a reestructurar toda esa imagen que tenía tanto en Buenos Aires, la iba a generar también en el norte, y se iba a generar una unificación aún mayor, básicamente, y que por eso se meta la guerra. En cambio, Chile hace la guerra por un acuerdo más, por una cuestión más económica, por el mercado, porque el tema con la Confederación de Perú Boliviana es que te cobraban menos impuestos, entonces, claro, tenían que pagar menos para o sea, el comercio, por ejemplo, Francia o Inglaterra, tenían que pagar menos si quería comprar lana en Perú-Bolivia, en la Confederación Perú-Boliviana, que en Chile. Entonces iban a la Confederación Perú-Boliviana, porque conseguían más ganancias. Chile, como quería tener el control sobre el Pacífico, básicamente le dice, escuchame, portala porque si no, hay guerra. Y bueno, se arma una guerra, básicamente. Claro, ¿quién quería tener como exclusividad, digamos, con el Pacífico? Chile, en realidad, ¿o no? Sí, porque Buenos Aires tenía un control muy grande del Atlántico por el puerto de Buenos Aires. Claro. Entonces Chile quería hacer lo mismo que Buenos Aires, pero en el Pacífico. Bueno, en el Pacífico, sí, sí. Y el problema que tenía era con la Confederación Perú-Boliviana, básicamente. Claro. Claro. Y Bueno, bueno, creo que después se esta arma todo el sería, ¿no? quilombo. Claro, no creo que haya mucha vuelta. Si hay datos, qué sé yo, de color, que como que Rosas le llenó la cabeza al otro, este que no sé, no me acuerdo el Ah, apellido. Heredia. Heredia. Heredia le llenó la cabeza a Rosas como para Sí. meterse y como que Rosas no veía resultados, entonces, viste, empezó, bueno, no tenía plata tampoco, Es que no empezó solo es que solo a... no había resultados, sino que aparte de que no tenía resultados, tiene el comercio, o sea, le hace el bloqueo a Francia. Claro, el Porque, bloqueo justo coincide. exacto, le hace el bloqueo en el puerto y le jode toda la economía, porque toda la economía de todo el territorio dependía del puerto de Buenos Aires, básicamente. Porque si te pones a Claro, pensar, esto lo dice en el texto de Amaral, todo el comercio, toda la zona del litoral y Buenos Aires subsistía a base de la exportación de cuero y algodón, que eso iba todo destinado a Buenos Aires y se exportaba. Ahora, vos le cortás le cortás el puerto, le cortás el comercio exterior, cagó la economía. Se frena todo, se empieza a congelar el sistema económico. sí. Sí, y ahí engancha con el tema de la ley de aduanas que estábamos viendo también, que ahí se da Exacto. el aumento de los impuestos, de los tributos, y bueno, y ahí empieza como a aflojar el tema de la ley. Sí, bueno, como que ya nos puede preguntar esto y ya estamos. El profe. Sí, igual yo creo que si algo particular que también podría preguntar sería por qué Argentina o por qué el ejército que estaba de Heredia no salió victorioso de esa pelea. Y bueno, no salió victorioso por tres motivos. Tipo, yo podría ver que el primero sería porque el ejército primero no se sentía identificado con el lugar al que iba. Porque Ah, el eso Alto es Perú importante, lo dijo eso el sí, doctor, sí, el eso es muy profe, sí. importante, porque el Alto Perú está muy en el límite del territorio y hay solo un poblado, o sea, no hay nada, ni nadie con el que te puedas sentir identificado, entonces los soldados cuando iban no sentían que estaban luchando por su patria, sentían que estaban luchando por un territorio ajeno. Después, otro problema era por parte económica, porque claro, al generarse este bloqueo, Buenos Aires, en vez de enviarle 80.000 pesos, le empieza a enviar 30.000. A él le dice, escuchame, arreglaste como puedas, andás sacando plata de todo el resto de provincias del norte porque yo no te puedo mandar nada. Y claro, ahí los soldados reciben una paga miserable y algunos directamente no le están pagando. Entonces ahí ya se empieza a armar un descontento interno y ya, para terminar, los superiores, los militares de alto cargo, los tratan de una forma muy mal y con mucha falta de respeto. Entonces, sumando todo eso, genera un descontento y empiezan a haber rebeliones internas y motines, básicamente. Y bueno, hasta que finalmente por el ejército de Heredia. Pierde, pero por suerte la Confederación Perú-Boliviana se rinde por la presión que había hecho Chile, porque eran dos frentes, el frente argentino del norte y el frente chileno. El frente del norte, que era manejado por Heredia, perdió, pero el de Chile, que fue el importante, que fue el que penetró, entró de forma muy rotunda, entonces se rindieron, porque si no iba a conquistar todo el territorio del ejército de Chile. Bueno, impecable, Franco, esa reconstrucción. Yo para sumar a lo que decías,
Algo que me llamó la atención de este texto, igual lo leí bastante en diagonal, así que muchas de estas cosas que vos dijiste, la verdad que no las tenía. Pero sí es importante, me parece que hacia el final, Davio explica cómo la Confederación Perú-Boliviana un poco fue como el último intento de unificar distintos estados bajo una misma soberanía. Sí, eso es verdad. Sí. Eso es muy interesante y muy importante, porque en el periodo colonial tenemos distintos virreinatos donde confluían un montón de espacios políticos diversos, y eso, la Confederación Perú-Boliviana como la última expresión de eso. Sí, sería como la última expresión del sistema monárquico, del sistema territorial monárquico, porque en la monarquía estaba básicamente todo el virreinato del Río de la Plata, no era solo Argentina, era Argentina, Perú, Chile, Bolivia, o sea, era un montón de países. Entonces, claro, acá como que se intenta hacer de vuelta eso, como unificar varios territorios en uno, y ya se demuestra de que no, es imposible. Y ya está. Es como el último intento de mantener algo del sistema monárquico anterior, que ya era obsoleto básicamente. Exacto, sí, y de ahí, deviene como el rompecabezas geográfico que tenemos hoy, ¿no? O sea, con sus cambios y continuidades, pero digo, por eso somos esta cantidad de países en Latinoamérica, cuando podríamos haber sido otra cosa, pero bueno, no sucedió. Y por eso sigo sin entender, tipo, me cuesta entender cómo Brasil es tan gigante y no se desmoronó. Eso me cuesta entender, porque es el país más grande de toda Latinoamérica. Eso es tremendo, tío. Un flash. Bueno, eso es re interesante. Cuando cursen Historia Americana lo van a ver, igual no tanto. Para mí nos falta mucha formación en lo que es historia luso-brasileña, porque también todo el imperio de portugués lo vemos bastante poco, pero el proceso de Brasil es hiper diferente, básicamente porque estaba bajo el control de otro imperio, ¿no? Pero es re loco eso. Cómo no se fraccionó, y Hispanoamérica completamente atomizada. Es muy interesante. Sí, la verdad que sí. Igual sí, esto de que sean diferentes imperios, claramente sí tiene algo. Tiene una importancia muy grande. Se nota ahí. Bien, Cecilia acá dice, podemos hablar un poco del texto de Barba, porque no me queda mucho. Yo a Barba no lo leí, debo confesar. No sé si entre les compas pueden reconstruir ahí un poquito, o dudas A ver, puntuales. déjame ver cuál era. El que dice gobiernos de Balcarce y de otras dos. Ok. O sea, básicamente lo que es importante acá es que... O sea, lo importante, el centro, es que este periodo sirve para construir y consolidar la imagen de Rosas como única figura política posible que traiga el verdadero orden y la verdadera estabilidad del territorio. Eso es lo fundamental. Ahora, lo particular, marcamos un segundo que lo busco acá y ahí te digo una cosita para arrancar. Hay diferentes cosas como así notas de color. Sí, yo coincido con él que eso es lo fundamental. ¿Por qué pasan estos tres títeres, digamos? El tema por ahí también el tema de Malvinas y demás, también se puede como tomar como algo relevante, ¿no? En el gobierno de Balcarce me parece que fue, que se metieron en Malvinas, y bueno, es lo que se reclama hasta el día de hoy. Sí, o sea, todo comienza porque hay una discusión entre las facultades extraordinarias con los distintos partidos en pugna que había, ¿no? ¿Qué ocurre esto? Que Rosas se siente muy, como que se genera una división entre estas facultades extraordinarias y Rosas, ¿no?
porque como que le hacen una crítica a su forma de gobierno, por lo que Rosas decide... Sí. Sí. Entonces Rosas lo que decide es renunciar, pero antes de renunciar empieza a hacer la campaña del desierto, ¿no? Porque acá lo que hace Rosas al renunciar y al empezar a realizar todas estas acciones es que empieza a construir de a poco no solo su figura y de poder, sino que empieza a construir la imagen de que tiene que tener sí o sí las facultades extraordinarias. Tipo, si Rosas no tiene las facultades extraordinarias, Rosas no puede gobernar. Y si no gobierna Rosas, todo Buenos Aires va a estar en un caos tremendo, constantemente. Claro, pero él, o sea, lo que él planteaba era que él, ¿por qué quería tener las facultades extraordinarias? Porque los unitarios eran un peligro como inminente todo el tiempo, entonces él necesitaba apoyarse en esas facultades extraordinarias para decir, bueno, con esto yo puedo tomar decisiones y en cualquier momento que pase algo, puedo resolver rápido. Exacto. Por eso, Entonces sí. se apoyaba supuestamente en eso. El Sí, tema es era... que, como habló también el profe en la clase, o sea, él siempre apelaba a eso y decía, bueno, si no me quieren acá con las facultades extraordinarias, yo me voy. Y así Sí. fue, y empezó la campaña del desierto. Y en Sí, el sí, último, empezó, sí. en el gobierno de Balcarce Viamonte, en el de Viamonte, que Viamonte, bueno, se va, a él le ofrecen, en su momento, ahí también la legislatura lo quiere nombrar gobernador otra No, vez. sí, de hecho, no, lo nombra 4 veces y las 4 renuncia. Claro, y él le dice, y no le querían dar las facultades extraordinarias, entonces dice, bueno, no. Entonces ahí lo eligen a Massa. Elige a Hasta que Massa, que después, Massa era rosista, ¿no? bueno, hasta que después a Quiroga lo matan, ¿no? Fue Sí. ahí, y después eso hace que, bueno, ahora sí, O sea, vieron que era verdad lo que yo le decía, entonces me dan con las facultades extraordinarias, y no solo tuvo las facultades extraordinarias, sino también la suma del poder público. igual es importante recalcar algo, tipo, con Balcarce, Rosso decide que pongan a Balcarce, o está a favor de que lo pongan, porque Balcarce era un tipo muy manipulable, ¿no? Entonces, como era manipulable, Rosso dijo, ya está, lo manipulo, lo controlo, hago que yo digo A y el chabón dice A, y listo. ¿Cuál es el tema? Que al ser tan manipulable, lo terminó manipulando Martínez. Entonces, claro, al manipularlo Martínez, empieza a tener otras políticas y otras ideas que eran conflictivas con Rosas, porque Rosas querían que se haga todo a su manera, exactamente a su manera. Y con Balcarce, no. O sea, Balcarce quería hacer las formas influenciado por Martínez. Entonces acá empieza a haber un conflicto hasta que se termina de romper las relaciones que tiene en Rosas con Balcarce. Y cuando esto se manifiesta en las elecciones, que se divide el Partido Federal en dos, ahí es cuando los federales rosistas empiezan a movilizarse, ¿no? De forma violenta y todo organizado por la mujer de Rosas, que era Doña Encarnación. Que esta mina es fundamental en este momento histórico, porque es la que organiza todos los movimientos que hacen los federales rosistas que estaban apoyando a Rosas. O sea, ella organiza que la sala de representantes esté en contra del gobierno, que la gente esté en contra del gobierno, que la prensa esté en contra del gobierno y que encima haga todo lo que ella diga. Tipo, andaban a hacer una casa, iban y reventaban a tiros una casa. Como pasó con el... Manejaba el Sí. diario, manejaba a la mazorca, manejaba, Exacto. o sea, como manejaba todo, o sea, como que Sí, bueno, si no me hacía. Sí, exacto. Y mientras tanto, Rosas, ¿qué iba a hacer? Rosas con la campaña del desierto, lo que hacía Encarnación era consolidar la imagen de Rosas, y Rosas restauraba un poco la economía, porque con esta campaña del desierto lo que estaba haciendo era una expansión territorial que iba a significar en un aumento de producción ganadera, lo cual iba a mejorar el sistema económico, y así fue. Porque ya venía con complicaciones muy graves Buenos Aires después de la guerra contra el Brasil. Porque también se le había cortado el puerto, sí, se le había cortado el puerto, y claro, ahí se complicó todo el asunto económico, y después, bueno, terminando matando a Dorrego, y pasaron más cosas, ¿no? Y hasta que llegamos ahora. Pero lo que básicamente es que obviamente, como se dividen los federales entre los federales doctrinarios y los federales rosistas, ¿no? Porque se saca a Viamonte, porque a Viamonte
cuando Balcarce renuncia, que Rosas no quiere asumir, los que votan a Balcarce son, dentro de la sala de representantes, son básicamente federales doctrinarios. O sea, los que apoyan a Viamonte son federales doctrinarios. Entonces, por eso, Doña Encarnación empieza a hacer movimientos mucho más violentos y mucho más explícitos, como a reventar a balazos la casa de Rivadavia cuando viene a Buenos Aires, y así empieza a implantar la idea de que si no está Rosas, si no le da lo que quiere, esto va a seguir así y no se va a parar y no va a haber una estabilidad. Y ya cuando Rosas viene y después de la campaña del desierto se empieza a estabilizar un poco la economía, después le dan los poderes y ven cómo se va estabilizando todo cuando le dan ya los poderes a Rosas. Y va consolidando así su imagen de restaurador del orden. Porque lo que pasa es que desde las crisis revolucionarias lo que se busca es consolidar el orden. Tipo, el orden y también la disciplina social. Que esto medio que se genera un poco en la feliz experiencia de Rivadavia, pero donde más se empieza a hacer es cuando Rosas, en el 35, asume el poder y empieza a realizar alianzas con el exterior, con las provincias, con los indios, a tener de aliados a las élites, aunque después tiene problemas y termina tomándolos de traidores, ¿no? Pero busca consolidar esa imagen de restaurador del orden absoluto, en todos los sentidos posibles de la palabra, básicamente. Y en este periodo de 3 años, lo que hace con la ayuda de su mujer, que es la Doña Encarnación, hace eso. Busca reclamar busca fijar la imagen de que hay un montón de quilombo y un montón de caos, y si no está Rosas, va a seguir habiendo caos. Claro, busca que se necesite, o sea, que él sea el único que pueda pagar todo eso. Exacto. Que pueda solucionar todo el lío que hay. Sí, tal cual. Bueno, la verdad que tremendos profes hay en este grupo de estudio. No, está bárbaro, posta que está buenísimo. Bueno, ahí igual seguimos con tiempo. Veo que se fueron un par de compas. Pero alguna otra duda, alguna otra cosa que quieran charlar así entre todos. Tanto de contenido como en general de, bueno, Fernanda traía esto de que es el primer parcial presencial quizás para algunos desde hace un montón de tiempo. Digo, no sé, cualquier duda, incertidumbre, lo que sea. Los envío, algunos la tienen clara, dice Ángel. Nada, eso, lo que quieran. ¿Ninguna otra duda, algún texto que haya quedado sin ver? Bueno, varios no abordamos, pero... El tema de lo que era el sistema de Rosas, que el de Hellman, que en realidad lo dimos en clase y el profe lo explicó bien igual. Y solo nombró algunas cositas. Entre ellos es que, o sea, primero, como que Rosas, no sé si están todos así, si entendieron lo mismo, como que Rosas hace todo gobierna por medio de la cohesión, de la coerción y de los pactos, ¿no? Como que el profesor marcaba eso. Sí. Esperen que me está llamando mi hija. Para un cachito. Y después, el tema de, bueno, ¿qué es lo bueno que hacer Rosas, ¿no? Pues yo en un momento dije, bueno, si el profe es re crítico de Rosas, obviamente nos damos cuenta que no es nacional y popular, ya te das cuenta, ¿no? Una cosa bárbara. El tema es que, bueno, ¿cuál es el mérito, digamos, de Rosas, ¿no? El tema de que, bueno, entonces por ahí se hablaba en clase y también por ahí Hellman lo muestra, era de, bueno, que el tipo pudo gobernar, digamos, hizo todo un sistema, sí, hizo un sistema, y en realidad, bueno, hizo lo que quiso, ¿no? Esto de parte mía, digo, gobernó como un unitario en realidad, no como un federal, se hizo, o sea, miró para otro lado con el tema de la Constitución Nacional, nunca, ni la provincial, nunca
nunca la hizo, ¿sí? Nunca salió a flote la Constitución, como que él pudo hacer todo eso, digamos, sin una Constitución durante todos esos años, ¿no? Como eso, no sé si poner el texto por ahí dice algo más relevante, qué sé yo a grandes rasgos, no. Lo entendí así. Yo en el texto de Hellman lo que pude ver, que dice de que es muy novedoso del sistema de Rosas, es que es el único, hasta el momento, que había utilizado un discurso y determinadas prácticas que tanto en los sectores subalternos como en las élites manifestaba esta idea de ser el único consolidador del orden y restaurador del orden, básicamente. Porque, o sea, es verdad que tipo, utiliza mucho discurso, mucho diálogo, muchas formas así, que demuestran que solo él puede mantener el poder. Y además de mostrar esta idea, forma como una sociedad confederal, tipo federal, con esta idea del federalismo contra el unitario, de que había que buscar, que matar al unitario y ser muy fiel a la causa. Que esto se acentúa mucho más en 40 cuando se rompe los lazos con las élites y Rosas los ve como enemigos y empieza a poner en el gobierno gente de clase media, de sectores subalternos, en vez de miembros de las élites como estaban antes, en el 35, por ejemplo. Bueno, y ahí es súper interesante, no sé si en los textos lo abordan, pero de vuelta, cuando cursé la materia sí teníamos un texto puntual que reflejaba muy bien esta tensión, ¿no?, entre consenso y coerción que representa el rosismo y las diferentes gobernaciones de Rosas, porque justamente abordaba cuál era la política que tenía Rosas con los indios, ¿no? Y las diferentes políticas de los indios amigos, algo que cuando pensamos en el roquismo y en la conquista del desierto, eh, bueno, obvio, esto de el unitario como enemigo totalmente para generar como esa idea del orden y de la amenaza al orden totalmente. Pero digo, es súper interesante, quizás eso, visto en retrospectiva, cómo en una época tan temprana como primera mitad del siglo XIX, Rosas ya partía de, bueno, una mirada del otro indio, del otro indígena, que no partía de la exterminación total, ¿no?, ni de la eliminación, como si fue una idea que generó mucho consenso en eso, en el Estado argentino a fines del siglo XIX. Digo, es interesante como pensar también esa tensión. Y bueno, obviamente me reía con esto que decía Fernanda de que sí, el profe no es muy rosista. Pero digo, tampoco implica ser rosista, ¿no? Pero sí complejizar la mirada y decir, bueno, si bien Rosas tuvo un montón de cosas hipertotalitarias, hiperautoritarias, también analizar esos procesos más complejos, ¿no? Es interesante como pequeño bocadillo ahí. Sí, también como él, digámosle, como Rosas, crea enemigos mediante el consenso. O sea, lo que vos decís de coerción-consenso, porque es como, por ejemplo, lo de los indios amigos. Los indios amigos eran aquellos que arreglaban con Rosas. El resto eran considerados enemigos y los iba a matar y demás. Entonces, eso crea una coerción también. Es como, si vos no estás de mi lado, te vas a morir, básicamente. Consenso forzado, digamos. Un consenso forzado o también eso, o sea, el tema de usar el consenso en base a una coerción inicial, que es el tema de si no te gusta lo mío, te mato y así de simple. Yo creo que eso también habría que tenerlo en cuenta, eso de que la base de su consenso es la coerción, porque la persona sabe lo que le va a pasar y el crear al otro. Sí, total. Eso es cierto también, como para no perderlo de vista. Bien, acá Eva había puesto, si alguien puede explicar lo de la vuelta de obligado, después me salvan porque lo leo y ni entiendo. A ver, Franco, con tus explicaciones.
Alguna alma caritativa, por favor, que me responda esta duda, porque no. A ver, No hay ¿cuál duda? caso. ¿Cuál duda? A ver. Lo de la vuelta obligado, tipo. Esa no la sé, ahí me mataste. Esa no la sé. Ahí me mataste. En una tenía que fallar, che. Pero no era el del bloqueo anglo-francés, Sí, es eso. bueno, que habían ingresado, que pudieron ingresar por Buenos Aires y se metieron a los ríos interiores, creo que algo pasó así, porque yo tampoco lo tengo mucho, digamos, creo que lo vi en Paca con mi hija, así que te puedo dar esa explicación. Y como que resistieron, ¿cómo te puedo decir? Como que no le hicieron frente a los barcos y demás y se tuvieron que ir o algo así pasó en ese momento. Pero se hizo el bloqueo y no dejaba, o sea, no dejaba que ingrese, digamos, mercadería de afuera ni dejaba que como que se exporte. Eso en realidad fue el tema. Pero bueno, bien, no sé. Claro, o sea, pensemos en la vuelta obligado un poco en este contexto de la política. ¿Me escuchan ahí? Porque se me fueron todas las cámaras, no sé por qué. Sí, Sí, se escucha. ¿Me escuchan bien? Buenísimo. En este contexto del nacionalismo económico de Rosas y de, bueno, la política racista en general. Bueno, acá Ángel dice, la vuelta obligado fue el intento de crear una división en el Paraná, tal como se hizo con el Río de la Plata. Básicamente es eso, como bien paradigmática la injerencia de metrópolis europeas en asuntos internos, básicamente, o sea, el bloqueo del puerto y como también la vuelta obligado, si bien ya estaba la experiencia del bloqueo francés previo en el 38, también es como, bueno, el fin de esa política proteccionista, ¿no? Como el agotamiento. Para pensarlo más en clave también contextual. Ese es mi humilde aporte a la cuestión. Bueno, Bueno, muchas igual no creo gracias, que me gente. eso. No creo, pero no lo entendía. Tipo, me quedaba ahí la duda, pero nada, ahora me va quedando un poquito ¿En mejor. qué año fue la vuelta de obligado? En 1845. 1845. Ah, ok. Yo lo que recomiendo por ahí, porque yo lo hice, no sé, que me vino re bien, me compré un libro de texto del secundario común, como para saber lo básico, porque por ahí hay tema de fechas y cosas que por ahí nosotros no lo sabemos, que lo podemos googlear igual, pero el tema de un libro de texto común que hable cosas comunes, así como que le explique las cosas muy de secundarios, viene bien para después como que ir a lo más complejo, me parece eso. No sé, yo lo hice y me vino bien en algunos temas. Pregunta, eso está en el texto de Fasano y Ternavasio, ¿no? Lo de la vuelta obligado, porque pregunto porque en ese texto habla de 1820 hasta 1870, básicamente por eso. Sí, está en uno de Ternavasio. No sé Ok. cuál, pero sí. No, en el de Fasano y Ternavasio no. En el de Fasano y Ternavasio habla de otras cuestiones, de lo que es Entonces es la el de otro, rivalidad y ¿no? eso, ¿eh? Es El el otro me de otro. parece. Ah, ok. Perfecto. Esto que decía Fernanda está re bueno de capaz complementar con lecturas más llanas o más didácticas, llanas en el buen sentido. Y si no recuerdo mal, en el Mega que ustedes tienen, que Euge, una compañera que está cursando la materia, me lo pasó para ver la bibliografía, tienen manuales, tienen una carpetita con manuales, si no me equivoco. Eso está bueno como para capaz, digo esto, no sé, la vuelta obligado. Entras un manual, capaz es una explicación más esquemática, pero ciertos ejes puntuales de algunos procesos, capaz como depurados de ciertas discusiones historiográficas o de algunos sesgos más ideológicos, que igual es imposible que un manual no tenga un sesgo ideológico, pero capaz es un buen insumo apelar a los manuales que eligen los profes, sobre todo. Bien, bueno, ¿algo más que quieran charlar? Ah, no, igual no tienen los manuales acá.
¿Saben dónde me parece que están? En nuestra página web. A ver, ahí voy a chequear y se los paso, si ese es el caso. Porque en la página web tenemos material digitalizado de todas las materias y de años anteriores, de Argentina 1. Capaz hay manuales de Goldman, de algunos autores que están buenos. Me parece. Bueno, yo me desconecto. Gracias por todo. Bueno, cualquier cosa te mensajeamos por el recuperatorio, por cualquier cosa. Así que bueno, gracias. Sí, obvio. Bueno, usen el grupo para lo que quieran. Digo, incluso charlar entre ustedes. Estuvo re buena la dinámica de reponer entre todos. En el Mega hay solo 2 de Goldman. Bueno, bien. Así que nada, bueno, ojalá les haya servido. Igual eso, si quieren hablar algo más, tenemos tiempo. Pero si no, eso, muchos éxitos para mañana. Y bueno, viendo que se van yendo los compas, si quieren, nos despedimos. Gracias, Euge. Sí, muchas gracias, Costa. Sí, muchas gracias. La verdad estuvo muy bueno y nada, sirvió. Creo que sirvió para todos. Sí. Bueno, buenísimo, me alegro, me alegro. Bueno, eso, y muchos éxitos. Esperemos recordar algo. Sí, Gracias. sí, van a ver que sedimenta, que charlar sirve. Así que bueno, Nos lo que vemos. necesiten de acá mañana, escriban por el grupito. Dale, adiós, un abrazo a todos. Nos vemos.